Vamos a leer este texto del cardenal Robert Sará del libro Catecismo de la Vida Cristiana y en su capítulo número 2, Pentecostés Interior. El lugar del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está en la entraña de la vida de la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas para iluminar, instruir, guiar y dotar de sentido a la historia política, social y religiosa del pueblo de Israel. Sobre Moisés reposaba el Espíritu. El Señor bajó en la nube, bajó con Moisés y, apartando algo del Espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos, el Espíritu se pusieron a profetizar. Se suele decir que el Espíritu Santo ha sido en Occidente el gran desconocido. Es cierto que, como dicen las palabras del credo, recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria, pero se habla poco de él. Sin duda, la razón estriba en que el Espíritu Santo es de la Trinidad quien actúa bajo la forma del amor y no de la inteligencia, y cuesta más expresar mediante palabras y conceptos lo que concierne al amor que lo que concierne a la inteligencia. El Hijo se ha encarnado y ha venido a habitar entre nosotros. Nos habla, lo hemos visto y tocado, mientras que la Iglesia se le ha prometido el Espíritu Santo, como un fuego, como un soplo, como una alma invisible e insensible. En el silencio, por antonomasia, no habla el nombre propio. La Sagrada Escritura recoge lo que el Padre y el Hijo hablan a los hombres. El Padre y el Hijo hablan entre ellos. Jesús es la palabra misma, el Verbo de Dios. Es quien revela al Padre su misión. Consiste en hablar, enseñar y revelar. El Espíritu Santo, en cambio, calla. No hablará por cuenta propia, sino que hablará lo que oye y comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibe de lo mío y os lo anunciará. El reproche de dejar al Espíritu Santo en la sombra de la Iglesia de Oriente ha dirigido desde siempre a la de Occidente, que ha tenido al menos el mérito de provocar un despertar teológico durante el Concilio Vaticano II. Es significativo que el hincapié en la importancia atribuida a la tercera persona de la Santísima Trinidad vaya acompañado de una reflexión más honda acerca del misterio de la Iglesia, uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II. De hecho, es dentro de este mismo donde el Espíritu Santo se vuelve para nosotros algo más visible y perceptible, porque en lo que obra y en lo que hace realidad en y para la Iglesia, vislumbramos lo que es. En estos años siguientes al concilio, el don del Espíritu Santo se convirtió en protagonista de una vibrante experiencia cristiana entre los fieles gracias a la proliferación de numerosos movimientos espirituales, reunidos bajo el término renovación carismática. El Espíritu Santo, quien multiplica todos los dones de la Iglesia, la santifica, es su alma y su corazón, y es también el alma de nuestra alma. Sin Él, nos vemos privados de toda energía, de toda vida, de todo vínculo con el Dios Trinidad. Por eso nos dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, voy a enviárselos. El Espíritu Santo se le menciona repetidamente durante la celebración eucarística para que santifique al pueblo de Dios y todas las cosas para que venga y lleve a cabo la transubstanciación, es decir, la conversión de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. En todas las liturgias eucarísticas, así presente la epíclesis de uno u otro modo. Por otra parte, su acción es fundamental en la celebración de cualquier sacramento. Es Él quien fecunda las aguas del bautismo para que los neófitos queden purificados del todo de pecado y sumergidos en una vida divina. Por medio del Espíritu, el creyente se convierte en el Hijo de Dios, hermano de Jesucristo.
En la confirmación es quien, con la imposición de las manos y la unción del Santo Crisma, reviste al cristiano de la fuerza divina y lo convierte en todas partes en el buen olor de Cristo. Es Él quien se invoca para que sane a los enfermos. Es también Él quien santifica la unión de los esposos en el matrimonio y los conserva en el amor mutuo y la fidelidad. Es Él quien consagra a los obispos y a los sacerdotes para hacernos partícipes del sacerdocio de Cristo. A través de la unción del Santo Crisma, los configura en Cristos, de manera que se convierten en Cristo, es decir, en ungido. Quería detenerme unos instantes en la maravillosa acción del Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación. Cuando alguno pide al sacerdote el perdón de sus pecados, es Dios Padre quien, en virtud de la muerte y resurrección de su Hijo, quien concede libre y generosamente su perdón al pecador arrepentido. ¿Y de qué otro modo lo concede si no es haciendo descender a su Espíritu Santo sobre esa persona? Como el sol disipa las tinieblas de la noche, así el Espíritu Santo, con su presencia, hace desaparecer en nosotros la opacidad del pecado y nos comunica el gozo de la fuerza para amar como Dios ama. La liturgia contiene fórmulas maravillosas, espléndidas y sorprendentes, como la oración sobre las ofrendas del sábado de la séptima semana del tiempo pascual. Que la venida del Espíritu Santo nos prepare, Señor, a participar fructuosamente de tus sacramentos, porque es el perdón de los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. En esta referencia al Espíritu Santo como el perdón de los pecados, se inspira en el Salmo 51, versículos 11 al 13, así como en la descripción del profeta Ezequiel. El Espíritu Santo revive lo que está muerto, resucita los huesos completamente secos al infundir su soplo en lo que estaba muerto y sin esperanza de recobrar la vida en el Espíritu Santo. Es el principio de una radical renovación interior. Es por tanto el Espíritu Santo quien da vida a la Iglesia, pero del mismo modo que la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, sin la fe que se nos transmite por medio de la Iglesia, sin los sacramentos que nos da, no podemos recibir el Espíritu Santo ni sus dones. La Iglesia nos permite vivir en el Espíritu Santo. Siempre me impresiona lo intensa y lo sobreabundante que tiene que ser la acción del Espíritu Santo cuando el sacerdote renueva el sacrificio del Calvario durante la celebración de la Santa Misa en nuestros altares. Cuántos tesoros de gracia derrama sobre los países y las diócesis, donde son muchos los sacerdotes que celebran dignamente la Eucaristía. Si el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, y conviene recordarlo, cuando surge la tentación de juzgar, basándose en la debilidad y los límites de los hombres que la constituyen y la gobiernan, no amar a la Iglesia, no confiar en ella, no tener reparos en poner en evidencia solamente sus imperfecciones, los inmensos pecados y las miserias humanas de quienes la representan. Juzgarla desde fuera no es todo, es incoherente con la fe cristiana y equivale a dudar del Espíritu Santo. Significa combatir a la Iglesia y contribuir a su destrucción, porque al obrar así nos estamos negando a considerarnos y sentirnos uno de sus hijos. Y bueno, pues es precisamente lo que dice el cardenal Robert Sará, y es precisamente nosotros no podemos ser sin la gracia del Espíritu Santo. Como lo decimos en el credo, es nuestro Señor y dador de vida. También como lo podemos descubrir, es el santificador, es el que nos lleva precisamente a poder vivir de acuerdo a su plan de amor y santidad. Por eso, como dijo el Señor, en este día, los que hemos recibido ya el don del Espíritu Santo por nuestro bautismo y por nuestra confirmación, entonces que sople el Señor para que verdaderamente recibamos el Espíritu Santo, no en el sentido que no lo hayamos recibido, sino en el sentido que vivamos ahora sí bajo su inspiración.